Bendecimos al Dios y Padre eterno, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Salvador Jesús, que nos permite estar aquí en este lugar una vez más, en esta ciudad preciosa de Lauderhill, en el sur de la Florida. Como Iglesia de Cristo queremos enviar un cordial saludo a todos los que nos puedan ver a través del medio precioso de las redes en internet, deseando que esta palabra llegue a tu corazón y afecte tu vida y traiga una transformación en tu corazón y en tu mente. Y si no has conocido al Señor Jesucristo, te invitamos para que abras su corazón y le des lugar a Él, entendiendo que estamos en los tiempos finales y que hay que tener una reconciliación con Dios, reconociendo que necesitamos en nuestra vida todos los días del Dios Todopoderoso. Amén. Así que mediante esta palabra del Evangelio, una palabra sencilla, declaramos que Dios te ama, y ese amor ya lo mostró al enviar a Jesús y morir en la cruz del Calvario. Que el Espíritu de Dios toque tu corazón y la palabra fluya en tu vida y le des la oportunidad de reconciliarte con Dios. Y si lo conoces, pues que sigas animándote y fortaleciéndote en el Señor. Es nuestro deseo que sigas adelante en el nombre de Jesús. Te amamos. Y la Iglesia de Cristo da un cordial saludo, un aplauso al Señor y bendecimos a todos los que nos puedan ver en cualquier parte del mundo. Amén, amado. Amén. Y que puedan gozarse y compartir este mensaje. Aleluya. Estamos hablando y queremos concluir el peligro de la deshonra. Y déjenme decirle, decía la vez pasada, que todo lo que somos y tenemos en la vida como seres humanos, todo lo que Dios ha puesto en nosotros, todo lo que Dios nos ha llamado a hacer, es exclusivamente, amados hermanos, para darle la honra y la gloria al que todo lo merece. Solo hay un ser superior, soberano, pero que también se demuestra sublime, misericordioso, bondadoso y sobre todo que ha mostrado su amor. Si Dios, siendo justo, si Dios, siendo soberano, ha mostrado misericordia y ha declarado su amor para aquellos que no merecíamos el perdón y la salvación, ¿por qué entonces ahora, al ser salvos, no corresponder a ese amor y darle la honra y la gloria de vida al que todo lo merece? Amén. Dios ha puesto en nuestra mano ministerios, ha puesto familia, ha puesto empresa, ha puesto negocio, ha puesto muchas cosas. Dios nos ha permitido ser sus administradores. Amén. Alguna gente quizás no lo reconoce en la tierra. La mayoría de las personas que no han reconocido a Jesús en sus corazones, pues todavía creen que su vida, su familia y todo lo que tienen en su mano o han logrado está por iniciativa de ellos y porque ellos se lo han ganado y lo han alcanzado, pero no es así. Dios todo lo ha iniciado. Dios fue el que creó los cielos y la tierra. Amén. Fue el que formó la tierra y formó al hombre y puso al hombre en la tierra. Lo decíamos la vez pasada al comienzo de todas estas predicaciones. Los cielos fueron hechos por causa de la tierra. La tierra fue hecha por causa del hombre. Pero amados hermanos, el hombre fue hecho para que contuviera a Dios. Amén. Y diera honra a su Creador. Amén. Amén. ¿Cuántos saben y entienden que Dios ama a la familia? Amén. Amén. Estamos hablando acerca del gozo con nuestros hermanos, de su matrimonio. ¡Qué bueno! Aleluya. Pero necesitamos entender, amados hermanos, porque hemos estado hablando del orden correcto en que debe de sostenerse cada persona, cada hombre, cada mujer, cada niño, cada joven, sea un padre, sea un esposo, sea una madre, sea una esposa, o sea un hijo. Cada uno de nosotros en el mundo y en la vida que Dios nos ha dado, tenemos un papel que desempeñar. Pero el objetivo es aprender de parte de Dios de cómo saber desempeñar y administrar ese papel delante de la presencia de aquel que nos ha dado la vida y nos ha dado todo. Amén. Y ese es Dios. Amén, Señor. Dígales, hermano, vale la pena honrar a Dios. Ahora dígales, hermano, pero quiero decirte una cosa. Dígales, hermano, quiero decirte una cosa. Que también hay peligro en no saber honrar a ese Dios. ¿Cuántos se sienten mal cuando usted tiene un hijo? Vamos a poner el ejemplo de un hijo y usted es papá. Y hay una acción, una actitud, una palabra, un grito, algo que su hijo hizo
delante de su presencia, y usted como padre o como padre o como madre sabe de que aquello que está haciendo su hijo o su hija no lo está honrando. ¿Cómo se siente usted? Bien mal. Hermano, yo creo que una de las cosas más difíciles para un padre es ver la actitud incorrecta, sobre todo rebelde y muy difícil, de un hijo, cualquiera que sea su edad. Porque hay veces que cuando hemos crecido ya y hasta nos hemos independizado de nuestros padres, creemos que ya los viejos hay que olvidarlos y que no tienen que meterse en nuestra vida. No es así. Aunque nos casemos y seamos independientes y llegamos a ser productivos y nos casemos, etcétera, y tengamos hijos y nietos, lo que sea, vamos, hermanos, si nuestros padres viven, hay que honrarlos. Amén. Hay que bendecirlos. Señor, amén. Y si vale la pena honrarlos a ellos como terrenales, imagínense al que es el Padre Celestial por excelencia, a Dios. Vale la pena, Dios, hermano, vale la pena honrarlo. Pero hay peligro en deshonrarlo también, porque todo lo que somos y lo que tenemos ha sido puesto y ha sido dado por Dios. Y ha sido para que demos la honra y la gloria al que todo lo merece. Y de eso estamos hablando. Estamos en los últimos tiempos como iglesia. No son tiempos fáciles, decíamos el día viernes. Son días malos, son días difíciles. Y digo esto antes de comenzar a leer la Sagrada Escritura, al continuar y terminar esta prédica, porque yo creo que hay muchos hijos de Dios. Hay esposos, hay esposas, hay madres y hay hijos. Porque a todos habla el Señor a través de su palabra. Pero que quizás no están poniendo la debida atención y aplicando su corazón al llamado y a la voz de Dios y al trato del Espíritu Santo y a la luz de su palabra, que todavía están como adormecidos. Amados hermanos, estamos en tiempos cruciales. Podemos decir y levantar nuestras manos que estamos en tiempos decisivos. Amén. ¿Usted sabe lo que son tiempos decisivos? Amén. ¿Ocasiones decisivas? ¿Cuándo es que no queda otra alternativa más que hay que buscar y tomar una decisión? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahora mismo. Cuando las cosas se ponen, diga conmigo, cuando las cosas se ponen complicadas. Una salida hay que buscarle a esa crisis, a esa debilidad, a esa necesidad, a esa enfermedad. Algo hay que hacer. Amén, amén, amados. Amén. Una decisión se debe de tomar. Esos son tiempos cruciales. Hablándolo espiritualmente, para la iglesia, amados hermanos, más que para el mundo, son tiempos cruciales. Porque el mundo no conoce a Cristo, pero la iglesia sí es el pueblo que representa el reino y la honra de Dios en la tierra. Amén. Si la iglesia como cuerpo de Cristo se duerme en los tiempos cruciales y decisivos, ¿a dónde quedará el mundo y el perdido? ¿Con qué se salará la tierra? ¿Con qué se iluminará la tierra? Amén. Si somos nosotros los responsables de que nuestra familia, nuestro contorno, nuestra sociedad y gobierno miren una luz de esperanza. Amén. Somos nosotros. Con la luz del reino de los cielos. Por eso es tiempos donde el corazón hay que abrirlo. Y de una vez y para siempre. Ya no podemos estar jugando al gato y al ratón. No podemos estar como religiosos. Diles, hermano, hay que decidirse. Amén, amados. Y vale la pena corresponder a Dios. Amén. En los papeles que Dios nos ha permitido desarrollar. En todo cuanto Dios nos ha puesto en nuestras manos. Levante su mano y póngala así. Y diga, gracias Padre, porque tú has puesto responsabilidad y has puesto en mi mano algo. Hay ministerio, diga, hay ministerio. Hay iglesia. Hay negocios. Hay familia. Hay matrimonio. Hay hijos. Hay nietos. Hay generaciones. Algo tengo que hacer, diga, algo tengo que hacer, pero necesito tu guianza. Diga, necesito tu guianza, necesito tu sabiduría. Diga, quiero encontrarme al final un fiel administrador de tu gracia, de lo que has puesto en mis manos. Quiero hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Hoy más que nunca necesitamos reaccionar como padres a la conducta de muchos de nuestros hijos. Y quiero aclarar un poquito, como lo hice el domingo pasado. El propósito de este mensaje y de esta palabra, no del pastor Cabrera,
sino simplemente como instrumento en las manos del Señor. Tómelo como palabra y consejo de Dios. Si lo toma de esa manera, usted entenderá que la intención mía no es mía directamente, sino es Dios a través de mí. Amén. Amén. Tratando de persuadir y abrir su mente y su corazón para que sepa que es Dios quien quiere tratar con nosotros. Así es. No es el propósito hacer sentir mal a ningún papá ni ninguna mamá. Porque hemos dicho que, si bien es cierto, estamos hablando acerca de la responsabilidad ministerial y de paternidad delante de Dios para honrarlo, también hemos aclarado que mientras tengamos oportunidad como padres y los hijos que Dios nos ha dado están pequeños, según su etapa y crecimiento, hay que aprovecharlos. Amén. Para eso hay que tener un corazón humillado y dedicado y aplicado al Señor. Y si le hemos conocido y entregado nuestra vida, tendremos la capacidad y el conocimiento y responsabilidad delante de Dios y podremos ayudarles a ellos. Así es. Amén. Amén. Algunas veces quizás ya pasaron, ya crecieron. Y quizás tenemos que reconocer que fallamos. Número uno, decíamos la pasada, a Dios. En segundo lugar, hemos fallado nosotros y correspondientemente le hemos fallado a las generaciones. ¿Entendemos estas cosas? Pero hay momentos en que hay que entender también que los hijos crecen. Hayamos o no fallado nosotros como padres, hay que entender que llega el momento en que los hijos crecen y se tienen que independizar. Y es responsabilidad de ellos también delante de Dios. Amén. Amén. Pero aunque se independicen, mientras tengamos oportunidad de corregir lo malo, sobre todo el pecado en ellos, hay que hacerlo porque los amamos y les deseamos lo mejor. Amén. Decía la vez pasada, algunas veces hay que arrepentirse y decir: Señor, perdóname, porque en ignorancia o porque quizás el que ha sido en primer lugar rebelde he sido yo como padre. Y si yo te he fallado como rebelde o por ignorante, sin lugar a dudas te van a fallar los míos, pero ya no quiero seguirlo haciendo. Así es. Hay que tener un corazón muy manso y humilde para reconocer nuestras fallas como padres, e incluso hasta para pedirle perdón muchas veces a los hijos. Pero hay veces que hay necesidad de hacerlo, Señor. y si hay que hacerlo, vale la pena, porque esto trae liberación. Amén. Y una atmósfera donde Cristo es el Señor, Amén. y vale la pena. Vale la pena. Dígale a su hermano: no te sientas ofendido. No te toques. Abre tu corazón. Abre tu- Diga si eres papá, si eres mamá, si eres esposo, si eres hijo. Aquí todavía nos toca el papel de todo. Amén. Amén. Yo soy papá, por una parte, soy padre, pero soy esposo. Amén, amado. Pero todavía tengo una mamá. O sea que sigo siendo hijo todavía. ¿Cuándo va a ser abuelo? Hay veces que mi madre, ¿verdad?, me trata como niño. Y mi corazón se abre y se siente, ¿verdad?, tierno al saber de que mi vieja, aunque tenga ya casi 60 años, me dice mi niño, mi hijo amado, y me bendice. O sea que aunque ya me independicé y soy una persona adulta y tengo hijos, etcétera, etcétera, no dejo de ser hijo y de sentir como hijo, porque tengo una mamá a que honrar. Amén, amado. Ahora, hay que hacer, mientras Dios nos dé la sabiduría y tengamos el conocimiento y la revelación y el temor de Dios, hay que hacer lo que Dios nos demanda para poder honrar a Dios, para podernos ayudar nosotros y para poder ayudar a nuestros hijos como la generación santa que se está levantando. Digo esto, ¿sabe por qué? Porque hay muchos jóvenes que se están perdiendo en el tiempo de hoy, en la rebelión, en muchas ataduras, en el terrorismo, en el pandillerismo, etcétera, en el sexo ilícito, en la inmoralidad. Y hay muchos que literalmente hasta pierden su vida, porque su vida está llena de rebelión. Pero hay una responsabilidad que nosotros como padres podemos hacer. Siéntase lleno de virtud si usted es un padre que conoce a Cristo y Cristo Amén. está en su vida. Amén. Siéntase dichoso Amén. Amén. y aproveche ese temor reverente y conocimiento del Cristo de la gloria y el poder de su vida en usted para poderse ayudar a su vida, honrarlo a Él y honrar a sus hijos que tanto nos necesitan. Amén. Las generaciones que no tienen a Cristo están sufriendo mucho y hay que estar orando por ellas. Hay que estar clamando por los pueblos. Hay que estar clamando por las naciones.
Ahí es donde están las familias que aún todavía no conocen a Jesús. Por eso no nos podemos dormir. Hay que estar clamando para que el mundo conozca que hay un reino todavía que gobierna sobre los cielos. Y que hay un Señor sobre todos los señores. Y un Rey de reyes. Y ese tiene nombre. Es Jesucristo. Amén. Aleluya. Decíamos la vez pasada, y quiero ir resumiendo. Número 1. ¿Cuál es la promoción y la fama de los hijos? Mucha fama de los hijos en los tiempos actuales no es muy buena. Y déjeme decirle, y es que no podemos esperar buena fama a través de una excelente conducta de muchos hijos cuando los padres están fallando. Y qué duro, decíamos la vez pasada, ¿verdad? Que le puedan decir, ¿verdad? Tu hijo o tu hija, ¿verdad? Ande en malos pasos. Y en vez de ser alabado en una buena conducta y un buen testimonio, le vengan a decir a usted, ¿verdad? Tu hijo está haciendo esto y esto que está haciendo es muy malo. Hay veces que es muy duro para los padres saber de que sus hijos incluso van a quedar en una cárcel porque un acto que es pecaminoso, amados hermanos, han hecho ellos. Y no se puede encubrir. Dígale a su hermano, hay cosas que no se pueden encubrir. No los podemos tapar ni justificar. Y hay que aceptarlo. Nuestros hijos lo necesitan. ¿Cuál es la fama? ¿Cuál es la promoción? Número 2. Decíamos la vez pasada, aleluya, la responsabilidad ministerial y paternal que tenemos delante de Dios. Es la responsabilidad y el papel de nosotros sostener el gobierno y el ejercicio de la autoridad que Dios nos ha dado. Si usted es papá, si usted es mamá y tiene hijos y tiene nietos y está en un matrimonio, usted tiene gran responsabilidad de saber ejercer la autoridad que Dios ha puesto en su vida, sobre todo a los hombres. Amén. Porque en nosotros los hombres recae la responsabilidad de guiar, aleluya, nuestra familia. Amén. Para bien o para mal, es la responsabilidad de nosotros como cabeza del hogar. Amén, amados. Amén. Tomábamos el ejemplo y hoy continuamos tomando el ejemplo de lo que sucedió en la vida de un gran hombre que conoció a Dios, que tuvo la oportunidad de ser llamado él, y de la tribu de él específicamente tuvieron el gozo y el privilegio de ser usados por Dios. Era la única tribu, la tribu de Leví, que podía estar cerca de la presencia de Dios en el tiempo del antiguo pacto entre la nación de Israel. No había otra tribu que podía estar con ese gozo, con ese privilegio, pero con esa gran responsabilidad en aquel tiempo de estar en el tabernáculo de Dios. Allí en ese lugar, en esa tienda, mientras estaba en el desierto hasta llegar a la tierra prometida y edificarse el edificio o el templo, allí es donde Dios, amados hermanos, descendía y su presencia estaba ministrando y vivía en medio de la nación de Israel. Solo los levitas, solo los sumos sacerdotes y sus hijos como sacerdotes podían mediar entre el pecado del pueblo y Dios. Eran los únicos que se podían acercar a la presencia de Dios. Por lo cual, era un privilegio, pero era una gran responsabilidad, porque también era muy peligroso. Amén. Quiero que entienda estas cosas porque este hombre llamado Elí como el gran sumo sacerdote se le da una gran responsabilidad en su debido tiempo y momento. Pero la palabra declara que Dios no solamente le da el privilegio de ser el gran sumo sacerdote en aquel tiempo, porque también sus hijos son los sacerdotes de aquel tiempo. Pero él es la cabeza, él es el responsable en el ministerio porque es el sumo sacerdote. Amados hermanos, y sus hijos en el orden de gobierno y según la ley tenían que seguirlo y hacer lo que él hacía para la gloria de Dios. Amén. Ya era viejo Elí, ya sus ojos se habían cegado, estaba ciego, estaba muy viejito, era gordito, porque la palabra declara que era un hombre grande y gordo, se había engordado, pero había una falla en el corazón de este hombre, se había descuidado en su relación de saber poner atención debida a la relación con Dios, a la voz de Dios. Y se había vuelto pasivo. El problema de él no solamente era su pasividad y el descuido en relación a la visión y al llamado y al trato de Dios y a la voz de Dios con él,
sino que también se había descuidado en relación a la conducta de sus hijos. Y la palabra declara que sus hijos eran malos, eran impíos. Y eran los responsables porque tenían que estar mediando entre el pueblo y Dios. Y estaban en el tabernáculo. Eran los encargados de hacer los rituales, de los sacrificios y de los holocaustos. Pero ellos llegaron un tiempo a jugar con esto. Díganle a los hermanos, cuando Dios te ha puesto algo en tus manos y Dios te ha llamado y te ha salvado en Cristo Jesús, no está jugando con nosotros. Hay que tomarlo muy en serio. Porque también podemos acarrear graves consecuencias, como lo fue también la vida de Elí y sobre todo la de sus hijos. Y eso es lo que hoy queremos resumir para llevarnos una gran lección en la terminación de esta predicación y enseñanza. Amén, amado. Dígale, abre tu corazón y ponle atención a esta palabra. Qué terrible ver un ejemplo donde un hombre que había estado 40 años ministrando en la presencia de Dios y al final Dios determina llevar a juicio su vida, su persona y su familia. Y hoy queremos ver dos cosas más. Aleluya. El juicio de Dios. ¿Por qué Dios determina enjuiciar la casa de Elí si era el hombre de Dios? Primero, porque él se descuidó en su relación con Dios. Descuidó su ministerio y descuidó la conducta de sus hijos. Y no los corrigió, ni los disciplinó, ni los resistió. Hay una palabra clave que dice, no los estorbó. Él sabía que la conducta de sus hijos no era buena delante de Dios y delante del pueblo. El pueblo se estaba quejando por la conducta de los hijos del sacerdote. Pero él no le ponía mucha atención, simplemente les decía, ay, hijitos míos, no es muy buena la fama que oigo de ustedes porque el pueblo dice que la conducta de ustedes no es muy agradable y están haciendo lo malo. No, hijitos míos, no hagan esto, no hagan esto, no hagan aquello. Si alguien peca contra los hombres, dice, los hombres lo juzgarán, decía. Pero si alguien peca contra Dios, ¿quién lo podrá librar? Mire, él decía, le estaba diciendo verdad, pero ¿de qué manera? Quizás con un espíritu de alcahuetismo. Dígale a su hermano, si eres papá y mamá, no te vuelvas alcahueto. Los sentimientos son unas cosas, pero los principios son otras. No se corrige con sentimientos, porque los sentimientos te pueden doblegar. Las emociones te pueden traicionar. Hay veces que hay papá y hay mamá que ven que la conducta de los hijos, cualquiera que sea su edad, no es muy buena, pero se vuelven alcahuetos y en vez de corregirlos, en vez de enfrentarlos, en vez de discernir el pecado, no se trata de maltratar ni de matar a un niño, no se trata de eso, sino de corregir y de discernir lo malo que está haciendo y que a la postre cuando crezca no le va a hacer bien. Y que su misma vida puede estar en peligro. Amén. Pero también la vida de nosotros. Porque Dios, a quien nos ha dado los hijos, es a los padres. Amén. Por eso la palabra dice, no son los hijos que heredan a los padres, son los padres que heredan a los hijos, en todo aspecto. Cualquiera que sea la edad de nuestros hijos, mientras tengamos oportunidad, hay que pedirle a Dios la fuerza, la sabiduría y el valor para poder discernir y corregirlos y ayudarlos e instruirlos a tiempo. Ya cuando crecen es más difícil hacerlo. Pero aún así, si hay lugar, hay que hacerlo. Pastor, usted trata de corregir y de enfrentar algunas veces las situaciones cuando usted ve que sus hijos se han salido. Sí, ya no son niños. Los míos ya no son niños. Tiene 28 años la hembra y 26 el muchacho ya. Pero cuando me toca decirles las cosas de acuerdo a la luz de la palabra, por ese conocimiento y responsabilidad, se los tengo que decir, se los digo. No son mis sentimientos que lo van a corregir, son los principios y el conocimiento y la sabiduría que Dios me ha dado. Tengo que honrar a Dios sobre mi propia vida, aleluya, y Dios ha puesto algo en mi mano y tengo que corresponderle y honrarlo. Si no lo hago, conlleva peligro para mí, para mi familia y para mis generaciones. Amén. El pecado destruye y con el pecado no se juega. No se trata de destruir el alma del muchacho, del niño o del joven, se trata de corregirlo, de instruirlo. La palabra habla acerca de eso. ¿Y quiénes somos los responsables? Levante la mano los padres. Diga conmigo, somos nosotros. Y más ahora que Cristo, como la fuente de sabiduría y de revelación y de conocimiento,
esté en nosotros. Aleluya. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 12 al 14. Hoy resumamos el juicio de Dios sobre la casa de Elí. Y hay una palabra clave que Dios le reclama, porque anteriormente Dios usa a un hombre, no se menciona el nombre del hombre que Dios usa para decirle a Elí de parte de Dios que él no está de acuerdo con lo que él está permitiendo que sus hijos hagan en la presencia de él. Y Dios determina enjuiciar a los hijos de Elí por causa del pecado de ellos. Pero decíamos la vez pasada que Dios usa a un hombre como instrumento, y a quien le va a reclamar y a darle la sentencia y el juicio no son a los hijos, sino que Dios usa a su hombre, pero la sentencia de juicio se la trae a ¿quién? Cara a cara al gran sumo sacerdote, a Elí. No es a los hijos. Diga conmigo, responsabilidad. Y ahí es donde hay que saber ejercer la autoridad y el conocimiento y la sabiduría y el temor de Dios, como padre y como esposo. Pero notemos algo acerca de la sentencia, porque aquí ya Dios esto no se lo dice al hombre que Dios usó para traerle la sentencia de juicio sobre su propia vida y sobre sus hijos a Elí. Ya aquí es lo que Dios le ha dicho en una conversación secreta. Aunque era pequeño y era tierno, ya Samuel empezaba a escuchar y a discernir y a recibir la voz de Dios. Entonces esto que leemos aquí, ya Dios se lo está diciendo ¿a quién? A Samuel. Porque Samuel es el que está ahora en el templo de Dios y está creciendo, pero es un niño. Mientras que el corazón de Elí, todo se está separando y se está apagando de parte de Dios. Pero Dios le hace recordar a través de Samuel otras cosas. Y Dios le dice a Samuel esto: en aquel día, de acuerdo a lo que ya le había mandado decir a través de un hombre, de su siervo, de su instrumento, dice, en aquel día le dice el Señor a Samuel: yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Y note que dice, ¿verdad? Desde el principio hasta el fin. O sea que si Dios determina una cosa, Él siempre va a estar dispuesto a comenzarla y va a quererla terminar. Amén. Sea para bien o para mal, sea que le entendamos o no, cuando Dios decide algo y advierte, lo va a hacer. Diga conmigo, lo va a hacer. Por eso vale la pena honrarlo y sostener su gobierno en cualquier aspecto que sea. Y le sigue diciendo el Señor a Samuel, aunque es muy tierno y está joven, dice, y le mostraré que yo juzgaré, ¿qué cosa? Y note que le dice que no lo va a castigar por una semana, 2 semanas, un mes. No, dice para siempre. La cuestión era muy seria. ¿Por la qué? Aquí le está diciendo algo. Por la iniquidad que él sabe. ¿Y a qué iniquidad o pecado se refiere el Señor cuando está hablando con Samuel aquí? ¿A la conducta de quién? De sus hijos. Porque él, ya va a ver algo ahí, porque sus hijos han blasfemado a Dios y no los ha estorbado. ¿Hay algo que aprender aquí? Amén. ¿Sabe que hay veces que es duro y difícil confrontar a los hijos? Es más, hay momentos que padres están pasando tiempos tan difíciles con sus hijos, porque ya los hijos están adolescentes, están creciendo, se desarrollan fuerte físicamente, y es hasta un peligro tratar de resistirlo o tratar de corregirlo, más si ya pasó una edad temprana. Porque si están llenos de, amados hermanos, de violencia y de desobediencia, hay hijos que golpean a sus padres, hay hijos que le gritan a sus padres, y se atreven hasta a golpearlo si es posible, y a humillarlo delante de los demás también. Dígale a su hermano, vale la pena discernir el pecado y la conducta, sobre todo desde pequeño. Y si hay que decirle y sentarlo, algunas veces hay que hasta ponerlo fuerte ahí físicamente para que vean un carácter no de destrucción, ni de juicio, ni de condenación, sino de corrección, de demostrarles que le amamos. Pero hay que saberlos corregir, hay que saberlos estorbar.
Hay que saberles decir las cosas. Esto, hijo, hija, no está bien. Y aunque estén pequeños y aparentemente no entiendan, ellos, hermanos, yo creo que entre más chiquitos, creo que entienden más que cuando están viejos. Les decía el viernes pasado, en la vigilia, uno de estos días en la clínica de terapia, un señor flaquito como él llega a recibir terapia de un dedo que se lijó. Pero su hija parece que trabaja y no tiene cómo dejar a un niñito, y es su nieto, y se lo prestan para que lo lleve a la clínica. Imagínense, la clínica no es un centro para llevar a un bebé, un niño de 2 años y medio, chiquitico. El hombre se siente en su silla para que la señora encargada de la terapia empiece a darle su terapia, pero son varias personas. El niño, él trata de sentarlo aquí en una silla, aquel pequeñito, chiquitico, se sienta en la silla con un carrito chiquitico ahí para jugar, aparentemente para estar ahí tranquilo. Y el niño empieza a ver así, con una mirada, aquel chiquitico, yo lo quedo viendo así, y él queda viendo a todo el mundo, así como cámara. Con una seriedad en su mirada, y después se sonríe y después empieza lo mejor, porque cuando se sale de la silla empieza a tocar y a destruir todo. Hermano, ese niño cambia toda la atmósfera en esa clínica, porque la señora encargada ahí tiene que estar viendo de qué manera no le toque ni le destruya las cosas. Y como el papá está recibiendo, el abuelo le está recibiendo las terapias, el niño en un momento así empieza el berrinche, el grito, la cólera, el enojo y a tirar las cosas. Allí en la clínica todo cambia la atmósfera. Ese pequeño bebé. Ahora la pregunta es, ¿qué clase de naturaleza hay adentro ahí? ¿Sabe que desde pequeño hay que aprovecharlos? Y ahí no valen sentimientos, emociones encontradas. Ahí vale el principio y conocimiento de Dios, porque si se dejan así, el peligro y la deshonra no solamente es para usted, es para ellos y también para Dios. Amén. Dije al principio, no se sienta mal, pero aquí la sentencia de juicio vino sobre un hombre que conocía a Dios. 40 años ministrando en la presencia de Dios. Y sus hijos tenían que seguir el orden, porque él era la cabeza, él era responsable sobre el ministerio, pero también sobre su familia. Ahora, amados hermanos, vamos a decir esto. ¿Usted cree que era la voluntad de Dios que en la vida de Elí y de sus hijos y de sus generaciones cayera una sentencia como esta? ¿Cree usted que cuando Dios te da y te permite ser papá y te da hijos, es para que Él quiere destruirte después y darte un juicio y una maldición porque le esté fallando? No, no es el propósito de Dios eso. Ahora, en aquel tiempo Dios tiene que hacer esto. ¿Sabe por qué? Porque Cristo no había muerto todavía en la cruz del Calvario. Ahora nosotros estamos bajo la cobertura de la gracia de Dios en Cristo. Gloria, levante su mano, diga gloria a Dios por la gracia y la misericordia y los tiempos que nos han llegado. Porque si estuviéramos en aquel tiempo conforme a la ley, amados hermanos, no hubieran ni padres ni hijos, muchos en esta generación. Porque estamos en una generación llena de oscuridad, muy perversa y maligna, llena de rebelión, de inmoralidad, de todo. Y la promoción no es tanto de los hijos, es porque no han visto el ejemplo y el testimonio en los padres. Porque hay ignorancia, no conocen al Señor, no hay temor de Dios. Pero en nosotros que tememos y conocemos a Dios, ya las cosas deben de cambiar. ¿Podemos evitar las consecuencias? Sí, las podemos evitar si hacemos el papel correspondiente y honramos a nuestro Dios y su palabra. Levante la mano, diga, sí. ¿Cuántos tienen niños pequeños todavía como hijos? Levante la mano, aprovéchelos. Si están adolescentes, mucho más. Paren las orejas. Paren las orejas, porque cuando entran de esa edad de 10 a 12, de 13 años, hermanos, es una edad terrible. Hay que estar cerca de ellos. Pero no me refiero físicamente. Me refiero de meterse en el corazón y en la mente de ellos. Y hay que abrir la boca. Y hay que empezar a dar esa confianza, de esa amistad. Hay que tener comunión, relación con ellos. Y hay que decirles que hay un Dios eterno que hizo los cielos y la tierra, que creó a la humanidad y que hay que corresponderle a Él. Y que un día dejarán de ser niños y jóvenes y serán adultos y se van a casar. Y mira, lo que tú siembras aquí, puedes cosechar después. Hay que decírselo también.
Porque algunos como padres están cosechando lo que enviaron cuando eran niños con respecto a sus padres también. Y hay que declararlo. Amén. Amén, amados. Pero Dios es grande misericordia. Amén. Y mientras tengamos oportunidad de vida, podemos hacer algo por nosotros, por Dios y por nuestros hijos. Pero es duro escuchar estas cosas. Aleluya. Porque, vuélvame el versículo 3, hermana, por favor. De esto que Dios le está diciendo a través de Samuel. O lo que le está diciendo, porque Dios está teniendo una conversación con Samuel, aunque es un niño todavía. Y qué tremendo es ver esto que dice: y le mostraré yo a Elí que yo buscaré su casa para siempre. La mujer era seria. Por la iniquidad que él sabe, o sea, por el pecado de sus hijos. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Dígale a su hermano, mientras puedas, si tienes niños, descubre su conducta. Mídela de acuerdo a la luz de su palabra. Si no agrada a Dios y honra a Dios, ponte las pilas. Es tiempo de decirle: hijo, lo siento, pero esto que usted está hablando, pensando y haciendo no agrada a Dios. Y aquí está bajo la cobertura mía después del Señor en esta casa, por lo cual usted no puede seguir haciendo esto. Así es. Amén. Señor. Tendrá alguna reacción un poco negativa, porque lo van a ver. Los muchachos, mira, hermano, todos pasamos por esa edad. No me decís que usted fue un santico, ¿verdad? En el momento de su niñez y su adolescencia delante de su papá. Algo le hizo su papá o su mamá, ¿verdad que sí? Amén. Que lo hizo sentir mal. Una conducta un poquito ahí deshonesta, un poco seria, un poco rebeldita, lo que sea. Algo le hicimos a nuestros padres. Bueno, algo nos van a hacer nuestros muchachos también a nosotros. Pero de ese algo podemos aprender. Amén. Tremendo. Pero yo creo que hoy es tiempo de que hay que estorbarlos. Hay que resistirlo. Hay que descubrir la conducta de ellos. Si no está bien de acuerdo a la luz de la palabra. Por eso hay que conocer a Dios también, conforme a su palabra. Si conocemos a Dios y su palabra, vamos a discernir el pecado, lo bueno y lo malo de nuestros hijos. Vamos a alabarlos o vamos a instruirlos y vamos a educarlos de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Y le dice, versículo 14: por tanto yo he jurado. Qué tremendo escuchar esto, porque esto no es de cualquiera, viene de Dios. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí, mire hermano, no sería perdonada nunca. Expiada significa que no iba a haber un precio que la iba a pagar. Porque aquí dice, mire, no será expiada jamás. Y Dios pone dos cosas que tenían que ver con el pecado. Así es. Y no con quitar y limpiar el pecado, por ejemplo, pero por lo menos lo podía cubrir. ¿Sabe qué cosa? Era la sangre y los sacrificios de los animales. Amén. Pero aún así, aquel que estaba acostumbrado a usar los animales y sabía perfectamente lo que representaba un sacrificio y la sangre, ahora hermano, ni la misma sangre, ni los mismos sacrificios lo iban a salvar a él ni a sus hijos. Amén. Amén. Señor. Levante la mano si está entendiendo estas cosas. Aleluya. Qué terrible, hermano, que aquel que sabía cuál era el propósito del ritual para acercarse a Dios, ese mismo viene a ser juzgado. Así es. Porque no pudo resistir ni estorbar el pecado de sus hijos, y sus hijos hacían lo que se les venía en gana. Quiero aclararlo, no eran niños. No eran niños, porque un niño no puede estar ahí en ese aspecto. Ya eran jóvenes, eran hombres adultos. Si usted lee esa parte del primer libro de Samuel, capítulo 2, se va a dar cuenta lo malo que hacían. Y dice, eran hombres impíos, inmorales, corruptos, malos. Y Dios decidió quitarlos. Qué terrible, hermano. Es eso, ¿verdad? Ahora quiero que veamos. Porque aunque estemos en los tiempos de la gracia, dígale a su hermano, aunque estemos en los tiempos de la gracia, y la misericordia de Dios nos ha alcanzado, y el favor de Dios nos ha amparado mediante el amor de Dios y el sacrificio de Cristo, no quiere decir de que no vayan a venir consecuencias sobre nosotros como padres o como esposos y sobre nuestros hijos como generaciones. Aunque estemos en la gracia, podemos acarrear consecuencias. Y quiero que veamos las consecuencias que acarraron, porque la palabra de juicio ya estaba sobre Elí y su casa para siempre. Muy claro, ni los holocaustos ni los sacrificios iban a servir para cubrir ni perdonar el pecado de ellos. Y la sentencia vino. Amén. Ahora quiero que veamos y nos llevemos esto y sacamos esto, porque las consecuencias, veamos que no solamente las vive y las experimenta Elí como el sumo sacerdote,
sino que esto acarrea, amados hermanos, consecuencias duras y terribles. ¿Cuántas veces no nos ponemos a pensar que mi conducta, nuestra conducta, la conducta de mi esposa, la conducta de mis hijos, la conducta de mis nietos, no solamente va a afectar el contorno y el entorno de mi familia y de mi vida, sino que, amados hermanos, cada familia está rodeada de otras familias. Y así entre familias se forman las sociedades y existen las naciones. O sea que las consecuencias de un papá y de un hijo por generaciones puede afectar toda una nación y salir fuera de las fronteras de las naciones y afectar todavía. ¿Cómo, pastor? Sí, Señor. Algunas veces limitamos las consecuencias del pecado y de la conducta delante de un Dios vivo y santo. ¿Podemos hacer las cosas bien para la gloria de Dios? Amén. Sí, porque hay peligro en deshonrarlo a Él. Y en quien se deshonra cuando tenemos una conducta que no es agradable, es a Él. Piense siempre, es a Él, no nosotros. Después la deshonra es para nosotros y después sigue en consecuencias por ahí. Amén, amados. Amén. Aleluya. Consecuencias, ya hablemos del juicio, quiero que vayamos ahora, consecuencias de la deshonra. Y aquí quiero que veamos, saqué 5, pero hay más. Me limité a 5. Usted puede leer en su casa más si quiere. Puede leer el capítulo 5, el 6 y el 7. Y ese primer libro de Samuel, usted va a ver ahí las consecuencias garrafales de ese error y del juicio que vino sobre la casa de Eli. Pero saqué 5 para que las analicemos y nos llevemos la lección en esta hora. Consecuencias de la deshonra. Y vámonos al primer libro de Samuel, capítulo 4, y leeremos 3 porciones de diferentes versículos, comenzando en el 10 y el 11. De ahí nos vamos a ir al 17 al 18 y terminaremos en el versículo 19 al 22. Dígale a su hermano, hay graves consecuencias cuando no hacemos correspondientemente el papel responsable como padre, como esposo y sobre todo sobre nuestros hijos delante de Dios. Diga, hay consecuencias. Hay consecuencias. Y dígale, ten cuidado porque aunque estemos en los tiempos de la gracia y ya Dios nos perdonó, porque Dios nos perdonó, ¿verdad que sí? Y nos salvó mediante Cristo, pero eso no quiere decir de que no podamos sufrir el dolor y las consecuencias de los errores nuestros y de nuestros hijos delante de Dios, aunque ya esté Cristo con nosotros. Es más, mejor hay que tenerle mucho más cuidado, porque con más responsabilidad tenemos que actuar como esposos, como padres, porque tenemos unos hijos que Dios nos ha dado. ¿Por qué con más responsabilidad? Porque ya hay un conocimiento de la gracia y del amor de Dios en Cristo. ¿Por qué la sentencia y el juicio sobre la vida de Elí y su casa fue tremenda y muy dura? ¿Por qué? Porque Dios estaba tratando con un hombre ignorante. No, hermano. Dios estaba tratando con su hombre, con aquel que había llamado y había sido puesto en un lugar de privilegio. Era la tribu que estaba en la presencia de Dios. Los demás no tenían ese privilegio, ni esa responsabilidad, ni ese peligro, porque, amados hermanos, fallarle a Dios en ese tiempo no era cosa fácil. Ahora yo quiero que entendamos algo. Versículo 10 y 11 del capítulo 4 leemos. Aleluya. Y dice: pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Primer consecuencia: la nación de Israel es asediada por la nación y el reino de los filisteos. Y hay algo muy importante que atender en esta primera consecuencia. La nación y el ejército de Israel no se está dando cuenta, amados hermanos, de la conducta y del pecado
de los hijos de Aarón en la presencia de Dios. ¿De quién dependía el beneficio, la prosperidad y la libertad de toda la nación? ¿De quién dependía? De Dios. ¿Y a dónde bajaba la presencia de Dios? ¿Y quién eran los que representaban y ministraban delante de Dios a la nación? ¿Quiénes eran? Pero la nación y el ejército de Israel no sabía esto. Confiadamente van a tener una guerra. Israel estaba acostumbrado a las guerras. Es más, sabía que la victoria la tenían segura porque Dios estaba con ellos. Amén. Amén. ¿Lo sabía la nación? Todo israelita, desde el más pequeño hasta el más grande, sabía que la victoria es segura porque su Dios era grande y era fuerte. Amén. Pero la victoria podía venir si honraban a su Dios y si él era fiel a Dios. Amén. Pero ellos desconocían la conducta de aquellos que los representaban y eran mediadores de ellos entre Dios y ellos mismos. Y no sabían lo que estaban haciendo. Y van a la guerra. Cuando van a la guerra, ¿qué pasó? Pelearon pues los filisteos porque hicieron la batalla. Israel fue al frente de batalla y los filisteos vinieron en el valle o lo que sea y se enfrentaron. Pero miren qué tremendo. Los israelitas iban confiados a ganar la guerra, ¿cree usted? Sí, hermano. ¿Por qué cree usted? Sencillo. Es el pueblo de Dios. Amén. Amén. ¿Deberían de tener la guerra ganada y la victoria en su mano? Amén. Sin lugar a dudas. ¿Y bien asegurada? Sí, bien asegurada. Pero desconocían las consecuencias que tenían por aquellos que lo estaban representando y muy mal delante de Dios. Ya Dios estaba, miren, separándose. Estaba desairado, estaba enojado. No solamente las consecuencias eran sobre él y sus hijos, sino que también Dios estaba separando ¿de qué? De fortalecer y de estar con la nación de Israel y su ejército. Y aquí vienen las consecuencias. Pelearon pues los filisteos. Israel se levantó con la victoria. No, hermano. Y algo terrible. Mire, y fue vencido. Y huyeron como cobardes cada uno a sus tiendas. Bueno, los que quedaron. Pero mire que dice, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Pregunta, ¿había motivo para que murieran 30,000 hombres en las manos de sus adversarios cuando Dios les daba la victoria? Tenía que huir Israel cuando más bien eran ellos los que hacían correr a sus enemigos hasta destruirlos, porque Dios peleaba por ellos y con ellos. Amén. Piense un poco. Dos muchachos que están fallando en la presencia de Dios y un padre alcahueto que no los corrige y estorba y Dios lo enjuicia, le trae consecuencias a un ejército y a una nación. 30,000 hombres muertos y los demás huyen como cobardes. Consecuencias, diga consecuencias. Veamos la siguiente consecuencia ahí mismo. Versículo 11. Y aquí póngale atención, porque este es el comienzo. Israel es vencido y 30,000 hombres de su ejército muertos y huyen. Número 2. Y el arca de Dios fue tomada. Pero note la tercera. Y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Ya ellos estaban pagando las consecuencias de su conducta. Diga consecuencias. Voy a hacer un poquito de énfasis en la segunda consecuencia sobre el arca, pero no ahora. Continuemos. Vámonos al siguiente versículo. Ahora, después que pasa todo esto, que Israel es derrotado, 30,000 hombres son muertos, el arca es tomada, es secuestrada, por así decirlo, secuestrada entre comillas, porque hermano, eso es terrible, trae graves consecuencias agarrar eso. Pero los dos hijos de Elí también son muertos. Logra escapar uno de los muchachos por ahí y Dios lo permite y le lleva la información ¿a quién? A Elí, al viejito, que sabía que la nación había salido a la guerra. Y dice, y el mensajero respondió diciendo a Elí, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y le da la noticia al viejito, al papá, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. Y hasta ahí, mire,
Imagínense el corazón de Elí, ya viejo, gordo, pesado. Por la gracia de Dios, como sumo sacerdote, no creo que estaba enfermo del corazón, no tenía taquicardia, no se le subía la presión. ¿Sabe por qué? Porque era el hombre de Dios, no tenía motivo para estar enfermo. Hasta ahí todo estaba bien y estaba resistiendo el corazón del viejito. Imagina, sentado en la silla, el pobre, ya sin ver, ciego. Recibir esta noticia como el hombre de Dios ahí. Imagínense lo que estaba pasando en la mente y en el corazón del sacerdote. Imagínense un poco, pongamos a pensar un poco. Amén, amados. Amén, amén. Es terrible, no es fácil, es una gran responsabilidad, pero las noticias se le están dando. Y le está diciendo, y tus 2 hijos fueron muertos. Ah, pero aquí hay algo. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y la cuestión se pone muy fea. 18. Y aconteció que cuando él hizo mención, el mensajero, de que el arca del arca de Dios había sido robada, había sido tomada, secuestrada, ¿qué pasó? Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Wow. Levante la mano y no me diga nada si está entendiendo estas Amén, cosas. pagado. Amén. Así es. Fue en el pasado, pero en el presente Dios puede enjuiciar porque Él es soberano. Amén. Bendigamos a nuestro Dios que nos ha dado la gracia en Cristo y por eso no nos enjuicia de acuerdo a nuestros propios errores, pero no permitamos que nuestros hijos los cometan si nosotros conocemos al Dios eterno. Amén. Señor. Hay que estorbarlos, hay que corregirlos, hay que instruirlos, hay que ayudarlos, hay que decirle, mira hijito, te voy a corregir, te voy a dar, te voy a lo que sea, pero te voy a hacer algo de acuerdo a la palabra y lo voy a hacer por tu bien, porque amo a mi Dios y quiero honrarlo y respetarlo, y quiero que sepas que cuando el día que tú crezcas, te lo estoy haciendo por tu bien. Hoy quizás no vas a entender las cosas, pero cuando crezcas vas a agradecerle a Dios y vas a agradecerme a mí. Amén. Pero yo voy a liberar mi papel. Amén. Qué terrible. Él aguantó la noticia de que habían muerto 30,000 hombres, que el pueblo había sido derrotado. Incluso aguantó, amados hermanos, la noticia de la muerte de sus 2 hijos. Pero cuando oyó que el arca había sido agarrada, tomada, ahí nomás, para mí que el corazón le falló. Se fue para atrás y terminó la cuestión. ¿Cuántas consecuencias van ahí? Yo noté 5. Pero ahí está, imagínense, el pueblo derrotado, el arca tomada, los 2 hijos muertos y ahora la muerte del responsable en aquel tiempo. Pero hay más todavía. Y hay mucho más de la que voy a terminar ahora. Hay más, léalo en su casa, léalo para que vea. Versículo 19 al 22. No solamente Elí recibió la noticia y ya el hombre se fue para atrás en su silla y se desnucó y murió. Ahora la noticia llega también a las demás familias. Y aquí hay una nuera que si su esposo se hubiera conducido bien delante de Dios como hijo del sacerdote, ella misma no hubiera sido afectada. Pero aquí hay una nuera, hay una esposa y un niño que queda sin padres. Porque hay que pensar en el niño a quien le puso Icabod, porque significa, he aquí la gloria de Dios es tomada. Así es, amén. Terrible, lo que dio esta mujer era una gran verdad, pero las consecuencias habían venido. ¿Debía tener un alumbramiento feliz y disfrutar a su hijo esta muchacha? Claro. ¿Y con su esposo vivito? Claro que sí, hermano, pero el pecado es terrible. Pero cuando viene la sentencia de Dios es más terrible la cuestión. Dice, y su nuera, mujer de Fines, ella había muerto con su hermano Ofni, que estaba encinta, o sea, cerca del alumbramiento. Imagina que la pobre mujer estaba cerca al alumbramiento, oyendo el rumor, escuchen, igual que el suegro, huyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, porque tanto Elí como esta mujer sabían lo que representaba, ¿qué cosa? El arca.
Cosa dura, hermano, tremendo. Y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Quizás no era el momento, pero le vinieron, porque la situación era muy dura. La noticia era muy fuerte. ¿Cómo se sentiría una mujer que está embarazada? Mira, tu marido sufrió un accidente y murió tu hijo y tu esposo, y la mujer así, ¿qué cree que va a pasar por una mujer que está embarazada? Sin el comienzo de impacto y sin estar embarazada, y para cualquier persona es impactante. Crean, tu hijo, tu hermano, tu papá murió en lo que sea, es terrible. Imaginen este caso, cuando dicen el arca de Dios fue tomada, tu marido fue muerto, y tu suegro se acaba de desnucar. Terrible, ¿verdad que sí? Amén. Pensemos, Dios nos ha dado buen tiempo para reflexionar como padres. Y si tenemos hijos, aprovechemos al Señor. Aleluya. Y el tiempo que moría, ¿tenía que morir esta joven? No debía haber muerto. Pero las consecuencias son fatales. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban con ella, las parteras, las encargadas ahí, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Apenas dice otros versículos ahí, 22, 21, hasta el 22 leamos, y llamó al niño Icabod. Si le quita la letra I, Kabod, significa el Shekinah, la gloria de Dios. Y a donde estaba el arca, en el lugar santísimo, ahí donde estaba ese cofre precioso, ahí es donde el Kabod, la gloria de Dios, bajaba. Porque como el arca ahora es tomada y robada, ya la gloria de Dios no está en Israel. En otras palabras, la presencia de Dios no está en la nación. Ya no hay lugar para que descienda, porque el arca se la habían robado, ¿qué cosa? Los filisteos. Qué terrible, ¿verdad? Y eso es lo que dice al parir su hijo, las últimas palabras, diciendo Icabod, así le pusieron, diciendo traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido, porque eran los ministros y responsables ante la presencia de Dios y el arca, porque estaba en el tabernáculo. Amén. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Amén. Terminamos. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. ¿Sabe que nosotros nos hemos convertido en el templo de Dios? Amén. ¿Sabe usted que el Kabod de Dios está en nosotros ahora? Amén. Que la palabra nos declara que un papá, una mamá y aún nuestros hijos, si han confesado a Jesús, se vienen a convertir en la casa del Dios viviente. ¿Podemos hacer entristecer y que el Espíritu de Dios no trabaje y deje de obrar en nosotros? Amén. ¿Podemos hacer que la gloria y la presencia de Dios se limite a obrar a favor de nuestra vida? Si podemos. Hay algo todavía que se llama pecado, que puede estorbar el favor de Dios mediante su presencia. Nosotros debemos de sentirnos privilegiados, porque allá el arca estaba afuera. Ahora nosotros somos el arca de Dios. Amén. Somos la casa del Dios viviente. Tenemos responsabilidad delante de nuestro Dios como padres, de nuestros matrimonios, de nuestra familia y sobre todo de nuestra generación. Dígale a su hermano, no dejes que las consecuencias del Señor vengan sobre tu vida, porque Dios te está hablando hoy. Diga, Dios nos está hablando hoy. Y Dios quiere abrir nuestro entendimiento, tanto a padres como a esposos y como a hijos, porque en su iglesia quiere preparar una generación a la cual Él viene a llevar para su gloria. Que el Kabod del Señor sea sostenido más que nunca, y que la honra de nuestro Dios y nuestro papel a desempeñar, amados hermanos, se lleve a cabo, y que Dios cumpla su propósito y su santa voluntad hasta que Él venga. Amén. Aleluya. Así es. Vale la pena, Amén. pero hay peligro en deshonrarlo. Aleluya. Vamos a ponernos en pie.